Yemen ha estado llevando a cabo operaciones constantes. Y cuando digo constantes, me refiero a operaciones diarias, desde que terminó el llamado Alto el Fuego de la Guerra de 12 días. Es decir, estaba coordinando con Irán hasta cierto punto, lanzando algunos misiles durante ese tiempo. Pero desde entonces ha sido a diario. Ha hundido 2 barcos en el Mar Rojo. Además ahora, profesor Marandi, esto ha sido básicamente Israel, si miramos esta imagen. Esto ha sido Israel casi a diario, debido a lo que está haciendo Yemen. Las sirenas están sonando constantemente. El aeropuerto Ben Gurion ha sido atacado. Por supuesto, lo que escuchamos una y otra vez de Israel, igual que escuchamos durante la guerra de 12 días, es que estos misiles nunca logran pasar. También sabemos, profesor Marandi, que Yemen no solo ha estado atacando a Israel y al aeropuerto Ben Gurion, sino que también ha cerrado el puerto de Eilat, o como se pronuncie. Quiero decir, está cerrado. Está en bancarrota debido al constante fuego de misiles que Yemen está llevando a cabo como parte de su bloqueo. Así que, cuando analizamos los fracasos del régimen israelí y también de Estados Unidos, este es el mayor, porque Yemen, si miramos todos los datos sobre Yemen como nación, no debería ser capaz de hacer esto, ni tampoco de lanzar misiles hipersónicos hacia Israel a diario, especialmente si Israel y Estados Unidos se supone que son tan ruidosos y dominantes como dicen ser. Me encantaría poder ir a Yemen algún día. Lo he intentado un par de veces, pero al parecer el vuelo que pasa por Jordania no me lo permite, ni a mí, ni a las personas con pasaporte iraní, obtener un visado para tomar ese vuelo, porque tienes que conseguir un visado jordano y luego subirte al vuelo hacia Yemen. Son personas maravillosas y son el orgullo de Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica y de muchos en la resistencia iraquí. Son el orgullo del mundo árabe. Han defendido al pueblo palestino desde el primer día, cuando Hezbollah estaba desviando al ejército de Gaza durante el asalto en esos primeros meses y realmente ayudando a Hamas, la Yihad Islámica y a los demás a resistir contra este Blitzkrieg y este genocidio, el genocidio que comenzó. Por otro lado, Yemen estaba cerrando los negocios y el comercio para el régimen israelí y haciéndoles la vida más difícil. Por supuesto, tristemente, algunos de los productos, en lugar de ir a Israel, iban a Egipto y luego cambiaban el barco y los enviaban a Israel. Pero también, Erdogan en Turquía permitía que productos que los israelíes no podían conseguir de Asia se exportaran desde Turquía. Aún así, esto ha causado un gran daño al régimen israelí. Y recordad, este es el mismo Ansarullah, el mismo pueblo yemení que está siendo sometido al hambre por el mundo. Bueno, fue bastante largo, pero vi la entrevista de Tucker Carlson la otra noche y su invitado estaba hablando sobre Epstein. Fue una conversación muy interesante, fue muy larga. Quiero decir, me llevó como un día y medio poder terminarlo, porque no podía sentarme a escucharlo. Estaba conduciendo la mayor parte del tiempo. Pero bueno, él decía que los buques de guerra estadounidenses, y él fue testigo de esto, estaba en un buque de guerra estadounidense, entraban en el Mar Rojo y el Océano Índico y encontraban estos pequeños barcos que transportaban medicinas. En un momento en que los niños en Yemen se morían de hambre y de diarrea, encontraban medicinas, solo medicinas, y los marineros estadounidenses las tiraban todas al mar. Así que esto es Yemen, que estuvo siendo matado de hambre durante 7 años por los estadounidenses, los canadienses, los australianos, los europeos y los británicos. Occidente los estaba matando de hambre y asfixiando. Y los saudíes los bombardeaban, y los emiratíes los bombardeaban. Y Turquía y Qatar estaban apoyando el genocidio. Luego, por supuesto, tras la ruptura entre Qatar y Arabia Saudí y los Emiratos, Turquía y Qatar se distanciaron del conflicto. Pero la cuestión era que todos intentaban destruir a este pueblo. Todos.
Y los medios árabes difundían constantemente propaganda anti-Ansarullah, diciendo que eran enemigos del Islam, enemigos del mundo árabe y mercenarios de Irán, y todo tipo de odio era propagado por Al Jazeera, por todos estos miles de medios financiados por estos regímenes ricos en petróleo y gas, no solo Al Arabiya o Sky News Arabia o muchos otros medios, pero ahora son el orgullo del mundo árabe. Así que ves que después de todas esas dificultades, todo ese sufrimiento, toda la muerte y la masacre de mujeres y niños por hambre, siguen siendo firmes. Y hoy derrotaron a Estados Unidos en el Mar Rojo. Y después de su acuerdo con Estados Unidos, continúan bloqueando al régimen israelí. Esto nos muestra al resto de nosotros que tenemos una enorme responsabilidad. Como individuos, no somos nada, tú, yo, otros. Nos sentimos impotentes. Pero Yemen, que quizás sea el país más pobre del mundo, o uno de los más pobres, gracias a su determinación, un liderazgo brillante y un ejército excepcional, ha logrado tener un impacto enorme en lo que está ocurriendo ahora mismo en Asia Occidental. Creo que eso es algo de lo que deberíamos aprender. Como individuos, cada uno de nosotros tiene que desempeñar su propio papel, independientemente de lo impotentes que nos sintamos. Todos tenemos que cumplir con nuestro papel. Y si desempeñamos nuestro papel y cumplimos con nuestra responsabilidad y apoyamos la resistencia y al pueblo palestino y nos oponemos a Estados Unidos e Israel, donde quiera que estén, sinceramente, entonces creo que el régimen israelí, su desaparición será mucho más rápida. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y asegurarnos de que no estamos siendo cómplices de ninguna manera o forma. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ya sea boicotear, ya sea oponerse a Estados Unidos. No puedes apoyar a Estados Unidos en Siria y oponerte a él en Gaza. No es posible, no funcionará. No puedes apoyar a Estados Unidos en Líbano y oponerte a él en Gaza. Sabes, eso no es solo hipócrita. Simplemente demuestra que esa persona no es seria. Pero en cualquier caso, creo que Yemen nos ha dado a todos una gran lección, pero también nos ha dado esperanza, porque demuestra, va en contra de lo que, ¿cómo era el Jerusalem Post? No estaba mirando eso. Oh, sí, va en contra del Jerusalem Post, el orden posterior a Irán. Sí, el orden posterior a Irán, que en realidad lo que están diciendo es la resistencia en sí misma. Quiero decir, así es como lo interpreto. Es resistencia, es un orden posterior a Irán. Eso es una tontería. Pero sí, la resistencia en sí misma. Esto no es Irán. Están intentando hacer que esto trate sobre Irán. En otras palabras, Ansar Allah es un proxy, Hezbollah es un proxy, Hamas es un proxy, la yihad islámica es un proxy, la resistencia iraquí, eso es un disparate. Todos tienen agencia propia, todos lo hacen por principios, todos han hecho sus sacrificios por principios. Miles en Líbano, miles, quizás más que miles, decenas de miles en, no lo sé, miles en Yemen, y así sucesivamente. Y por supuesto, en Gaza y Cisjordania, han hecho enormes sacrificios por principios, han ganado tiempo para Gaza y nos han dado esperanza al resto de nosotros a través de su resistencia. Así que, ¿qué puedo decir? ¿Quién soy yo para hablar del pueblo de Yemen? Sí, bueno, lo interesante, si recordamos a Marandi, es que durante la campaña de bombardeos en Yemen, a principios de la administración Trump, cuando terminó, una de las cosas que enfadó a Israel, y en realidad a los partidarios de Israel, fue que parte de la estipulación, el acuerdo, ese misterioso llamado Acuerdo de Alto el Fuego, que se negoció con Ansar Allah, que no tiene ningún documento escrito, no incluía detener los ataques contra Israel. Así que Yemen, esencialmente, obtuvo, de forma indirecta o directa, dependiendo de a quién se crea, permiso para continuar. Y es lo que ha sucedido. Y esto se ve incluso hoy en los principales medios de comunicación occidentales. Se ven respuestas como esta. Trump afirmó haber vencido a los hutíes en la lucha por el transporte marítimo en el Mar Rojo. Ahora están hundiendo petroleros de nuevo.
Pero siempre hay un tono, cada vez que se habla de Ansar Allah, en los medios israelíes y occidentales, de que lo que ocurrió contra Ansar Allah, la guerra, no fue suficiente. Y no solo no fue suficiente, sino que ahora Israel se encuentra en una guerra desgastada con Ansar Allah y intenta llevar a cabo este proyecto del Gran Israel. Sí, quiero decir, esto es algo que creo que debemos tener en cuenta. El establishment político en Estados Unidos y en Occidente, todos apoyan el etnosupremacismo, la limpieza étnica, el genocidio. No importa si son republicanos o demócratas, o si son laboristas o conservadores en el Reino Unido y así sucesivamente, todos son iguales. Así que, si recuerdas durante la guerra de 12 días con Irán, esta guerra de agresión, vimos en CNN, al menos yo lo vi fragmentos. No veo CNN, pero vi clips donde hablan de células durmientes iraníes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué intentaba hacer CNN? CNN intentaba antagonizar a Irán ante los ojos de los estadounidenses comunes. Estaban tratando de crear miedo y odio, y también de generar miedo y odio hacia los estadounidenses de origen iraní, muchos de los cuales ni siquiera han visto Irán. Son nacidos en Estados Unidos. Muchos de ellos ni siquiera hablan persa, pero sus padres o abuelos o quien sea vinieron de Irán, o quizás solo uno de los padres. Pero la cuestión es que estaban dispuestos a sacrificar la seguridad de todos estos estadounidenses de origen iraní en Estados Unidos para demonizar a Irán, con el fin de justificar la guerra de Trump contra Irán. De eso se trataba. Así que, independientemente de si Trump fue capaz de dañar o no las instalaciones nucleares de Irán, de si logró causar algún daño real o no, los oponentes de Trump impulsarán la narrativa de que el daño que él mencionó no se produjo para así presionar a favor de la guerra. Y eso es lo que están haciendo con Ansar Allah. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata, el Partido Republicano, los liberales, los conservadores, todos son cortesanos de Israel. Todos son cortesanos de Israel. Es igual que con Epstein. ¿Por qué los demócratas, durante los años de Biden, no hicieron nada respecto a Epstein? Porque sus propias personas están igual de implicadas. Sus propios donantes están igual de implicados. Sí, eso es lo que estaba pensando todo el tiempo sobre Epstein. Cuando Trump dice, ¿por qué los demócratas no lo afrontan? Lo están haciendo partidista. Es como, vamos, sabes que esto no es un asunto partidista. Esto es un asunto bipartidista. Exacto. Quiero decir, lo arrestaron cuando Trump era presidente. Lo mataron o lo suicidaron cuando Trump era presidente. Durante los años de Biden no hicieron nada al respecto. Es porque las élites en Estados Unidos, ya sabes, es un solo partido. Quiero decir, pueden tener diferencias sobre el aborto o algunos otros temas, pero en las cuestiones reales, la hegemonía global, las guerras interminables, el imperio y ese tipo de cosas, el régimen israelí, ahí es donde hay consenso. Y en comparación con estos otros temas, estos son los temas principales. Los millones de personas que están siendo masacradas, países que están siendo destruidos y el movimiento masivo de poblaciones a través de la región. Estos son los temas clave. Y estos son los que han empobrecido a Estados Unidos más que cualquier otra cosa. Estas guerras interminables, la destrucción de la clase media y así sucesivamente. Así que no hay diferencia entre los dos partidos. Intentarán humillar a Trump con Yemen, intentarán humillar a Trump con Irán, para preparar el terreno para la guerra. CNN no se pregunta por estas células durmientes. Hace un par de semanas hablaban de estas células durmientes iraníes. ¿Qué pasó? ¿Llevaron a cabo sus operaciones? ¿Han sido arrestados? No, porque ese no era el objetivo. No había células durmientes. Solo quieren la guerra, igual que ya sabes, Saddam Hussein, las mentiras que promovieron para justificar la guerra contra Irak,
o para invadir y destruir Libia, o las guerras sucias aquí. Quiero decir, la OPAC. Recuerda, justo ayer, Al Jazeera publicó un tweet. Yo respondí. Dijeron que lo que Israel está haciendo en Siria dificulta averiguar qué hizo Assad con sus armas químicas. Madre mía, obsesionados. Es vergonzoso. Saben que no hay armas químicas. Ellos y sus aliados del ISIS y Al-Qaeda, sus aliados takfiríes, llevan al mando 7 meses ya. Por supuesto que no hay armas químicas. Quiero decir, intentarán encontrar algo, se inventarán algo, pero no había armas químicas. Y la OPAC, quiero decir, ya conoces a Aaron Matei. Él ha trabajado mucho en esto, al igual que varios de nuestros otros amigos. Muy bien, mucha gente buena ha hecho un gran trabajo. Pero desde el principio en Duma, cuando la OPAC envió a sus expertos, entraron allí y dijeron que no, que esto no, que la ciencia no demuestra, que no hay indicios de que el gobierno sirio. Y luego cuando regresaron, estas personas fueron apartadas y otros, ya sabes, se redactó un informe político. Y cuando estos denunciantes salieron a la luz, nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque había un consenso de que la narrativa era que Assad gasea a su propio pueblo. Así que Al Jazeera, junto con los medios occidentales, son todos iguales. Recuerdo cuando estaba en Beirut, cuando los israelíes asesinaron a Sayyid Hassan Nasrallah, cuando fue martirizado. Y él también estaba prediciendo lo que sucedería en Siria. Quiero decir, lo que estamos viendo hoy en Siria es exactamente lo que él dijo que ocurriría, e hizo todo lo posible por salvar al pueblo sirio. Y esas personas que cierran los ojos deliberadamente son responsables de todas estas muertes que vemos hoy y del éxito que ha tenido Netanyahu. Seguirán mintiendo y fingiendo que fue culpa de Irán o lo que sea. La historia mostrará lo que hicieron a los sirios, y si quieren redimirse, tienen que hacer algo al respecto. Tienen que compensar este desastre que han creado. Pero en cualquier caso, así que yo estaba en Beirut cuando fue martirizado, y fui allí el día anterior. Y al día siguiente, creo que fue, lo martirizaron. Yo estaba, Al Jazeera me pidió que estuviera, creo que fue, bueno, en fin, por esa época, pero fue después de que lo martirizaran. Al Jazeera me pidió que participara en su programa de noticias. Entonces, justo antes de mí, conectaron con una reportera en Beirut, y era el inicio de la hora, y ella empezó a hablar mal de Irán. Irán es horrible. Irán viola, quiero decir, están bombardeando Beirut. Están derribando bloques de apartamentos. Llaman a estas casas una fortaleza, ya sabes, para justificar la masacre de libaneses comunes. Y luego esta reportera sigue hablando mal de Irán. Y cuando me tocó a mí, dije, ¿por qué su reportera está hablando de Irán? Lo que está ocurriendo ahora mismo es la masacre en Beirut de ciudadanos comunes por parte del régimen israelí. ¿Qué tiene eso que ver con los derechos humanos en Irán? Pues sí, Al Jazeera, ayer creo que fue, publicaron un tweet que muestra claramente de qué lado están estas personas. Quiero decir, hay buena gente en Al Jazeera, hay buena gente en, ya sabes, pero estoy hablando de estas instituciones. Hay buena gente en la BBC. Conozco a algunas buenas personas. Recuerdo un par de veces, de hecho, cuando tuve un debate importante o algo así en la BBC, y luego alguien me llamaba desde dentro de la BBC, más de una vez, y me decía, mira, sabes que te están tendiendo una trampa, ten cuidado, ¿vale? Así que hay buena gente. Pero la cuestión es que así es como funciona la prensa occidental, así es como funciona la prensa regional, y por eso tenemos mucho trabajo por delante. Sí, sí. Quiero decir, tuve una experiencia similar con Sky News durante el COVID, alrededor de 2020, cuando China estaba más presente en la conversación. Me invitaron un par de veces, gracias a alguien que definitivamente era más comprensivo. Él decía, ya sabes, ten cuidado con lo que va a pasar. Y luego dejaron de invitarme. Y eso es más o menos lo que pasa cuando dices algo que no les gusta. Es interesante. Durante la guerra de 12 días, solo me invitó Sky 2 veces. Una vez no tenía una conexión a internet decente.
y la BBC tal vez una vez, y luego retiraron la invitación. Fue justo después de Sky. Creo que mi intercambio con el reportero de Sky fue muy controvertido y se hizo viral. Y luego, en cuanto terminó eso, la BBC simplemente lo retiró y dijo, hemos cambiado la programación y no vamos a cubrir Irán. Es decir, es una guerra, es la noticia principal. Pero ellos, así que es curioso que en el pasado me invitaban constantemente, pero durante la guerra de 12 días casi exclusivamente hablaba en medios alternativos, lo cual me parece bien. No me interesa la prensa convencional. Hay preocupación. No se trata solo de que Yemen hunda barcos o cierre los puertos. También está intentando utilizar esta resistencia continua al régimen israelí y, por supuesto, el respaldo de Estados Unidos para avanzar hacia una guerra con Irán. Así que, según informa el Wall Street Journal, Yemen, y no Ansar Allah. Sí, en serio, de hecho es bastante interesante. Sí. Irán creo que es un error. Deberían reescribirlo. Irán está moviéndose para armar a sus aliados milicianos, no a sus apoderados. Sí, sí, sí. Eso casi se legitima por el acento. Sí. Pero lo que están diciendo aquí es que, ya sabes, durante las últimas semanas del mes de julio hemos visto al régimen yemení respaldado por Estados Unidos, que en realidad tiene muy poco poder en comparación con la influencia de Ansar Allah entre la población, pero supuestamente interceptó armas iraníes que se dirigían a abastecer a Ansar Allah. Y luego Siria, que ha sido una preocupación para quienes vieron el derrocamiento de Assad como algo muy negativo para la resistencia en su conjunto. El supuesto gobierno de Al-Qaeda en Siria, según se dice, ha interceptado armas procedentes de Irán que se dirigían hacia Hezbollah. ¿Qué opinas de esta narrativa en general? Nunca podemos verificar estas cosas porque todo esto no es más que rumores provenientes de la inteligencia occidental y de los principales medios de comunicación occidentales. Pero al mismo tiempo, es algo que escuchamos continuamente. Y sin embargo, lo que oímos desde el lado yemení, desde el lado de Ansar Allah, desde el lado iraní, desde el lado de la resistencia, es que están produciendo sus propias armas. Están aprovechando lo que tienen, capacidades autóctonas. ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, no hay duda de que tienen capacidades autóctonas. Hay gente inteligente en Yemen y Líbano, y por supuesto, Irán les ayudará a mejorar esas capacidades autóctonas. Estoy seguro de que Irán les ayudará por cualquier medio necesario si hay algo que no pueden producir por sí mismos. Lo mismo ocurre en Gaza. La razón por la que Gaza sigue siendo desafiante es por el valor de los combatientes de la resistencia, pero también porque están recibiendo apoyo. Es evidente que de alguna manera están entrando armas. Ya han pasado casi 2 años, así que obviamente están recibiendo apoyo de algún lugar. Y por cierto, el general que estaba a cargo de ayudar a la resistencia en Gaza fue una de las personas que fue martirizada por el régimen israelí el primer día. Pero, por supuesto, ya ha sido reemplazado y seguirán proporcionando apoyo. Pero es interesante, por cierto, porque ese llamado post-Irán, que en realidad es post-resistencia, no es Irán, esto es mucho más grande que Irán. El eje de la resistencia, Yemen es un socio igualitario. Es Hezbollah, Hamas, la yihad islámica y la resistencia iraquí, todos están juntos en esto. Así que esta era post-resistencia, al parecer, no es algo con lo que el Wall Street Journal esté completamente de acuerdo. Y pueden decir que han interceptado lo que sea. ¿Quién sabe? Como dices, no podemos verificar lo que dicen. Pero en general, no confío en nada que provenga de los medios occidentales. Durante la guerra de 12 días, lo que decían sobre la guerra era que Irán estaba perdiendo todo el tiempo. Y luego vimos a Bannon, al final de la guerra, Steve Bannon, que estaba muy bien informado, básicamente decir que la verdadera historia es que Trump salvó a Israel. Pero lo que escuchábamos durante los 12 días era que Irán tenía problemas
Y ya sabes, eso es así. Y ya sabes, cuando los israelíes estaban masacrando a personas inocentes, decían que eran ataques de precisión. Para matar a un general, por ejemplo, mataban a todos en el edificio. Para asesinar a un científico, asesinaban a todos en el edificio. Eso no es precisión. Eso ni siquiera es, o sea, tampoco es un golpe de inteligencia. Un general de división, si vive en algún sitio, sus vecinos saben quién es. No hay casas secretas ni barrios secretos en Irán. Viven en Teherán. Y luego, atacar un edificio y matar a 30 niños, 20 niños, 15 niños para atrapar a una sola persona. Los medios occidentales suelen llamarlo un ataque de precisión y un golpe de inteligencia. ¿Cómo es eso un golpe de inteligencia? ¿Cómo es eso precisión? Así que cualquier cosa que venga de los medios occidentales, especialmente de medios como Reuters o The New York Times, estos son de lo peor. Nunca los tomo en serio. Y a veces, cuando surge algo y la gente me manda mensajes y se preocupa, normalmente les digo, mira, si es de Reuters, olvídalo. Quiero decir, hace solo 3 años decían, el New York Times decía, tenemos 5 fuentes o algo así, que el Ayatollah Khamenei estaba en su lecho de muerte. Bien, luego al día siguiente, literalmente, se le vio en público, tuvo una reunión pública y dio un discurso como 2 días después. Pero no hay rendición de cuentas en Occidente, porque estos medios no son periodistas. Esa información se la dan los gobiernos occidentales y las agencias de inteligencia. Les dicen, publicad esto, necesitamos que digáis esto, estamos llevando a cabo. Ya sabes, todo esto es guerra psicológica, así que no me tomaría en serio nada de lo que digan. No digo que lo ignores por completo, pero digo que ya sabes, no son creíbles. Confío más en la agencia de noticias norcoreana que en cualquier agencia de noticias occidental. Sabes, siempre digo que si los medios occidentales convencionales, si los medios israelíes, a veces los medios israelíes pueden ser casi hilarantemente sinceros en ciertos sentidos, simplemente por la arrogancia. Ya está tan desbordada en este punto que sobresale del tiesto. It's matter how the skandal stays. Oh sí, No dicen lo que realmente piensan. El racismo, el supremacismo, la fealdad, no se muestra tanto en inglés. No, sí me lo imagino. Los canales de Telegram y todo eso son horribles. Drew, solo quiero mostrar este artículo una vez más, para que la gente sepa a qué te referías con que ha comenzado la era posterior a Irán en Oriente Medio. Esto es lo que algunos pensadores dentro del Jerusalem Post están diciendo. Pero en la misma línea, como dijiste, profesor Rodney, Javon Sorella está continuando esta operación. La resistencia sigue adelante. Quiero decir, Israel están destruyendo Gaza, no hay duda de eso. Están cometiendo un genocidio, pero la resistencia continúa. Y tienes al Qassam haciendo declaraciones diciendo que se mantienen firmes en asegurar que cualquier tipo de acuerdo que se alcance, cese de hostilidades, sea lo que sea que ocurra allí, no solo sea completo, sino que por supuesto pueda ser objeto de rendición de cuentas, lo cual no creo que sea posible. Para ser honesto, en este momento no hay forma de que Israel rinda cuentas. Pero ellos se mantienen muy firmes al decir que no, que van a seguir enfrentándose y luchando contra Israel tanto como puedan, durante el tiempo que sea necesario. Esa no es realmente la narrativa que estamos escuchando en los medios occidentales convencionales. Un día sí y otro también, aparecen artículos como ese, profesor Marandi del Jerusalem Post. Irán está derrotado, Hezbollah está derrotado, Hamas está derrotado, Yemen está derrotado. Eso es lo que se escucha. Lamentablemente, quienes antagonizan a Irán, y algunos de ellos fingen ser partidarios de Palestina, como dije, están influenciados por la ideología takfirí. Aunque no se consideren salafistas, wahabíes, takfiríes o seguidores de Ibn Taymiyyah o Muhammad ibn Abdul Wahhab, siguen estando influenciados por eso.
Les gusta creer todo lo negativo sobre Irán o la resistencia. Así que les gusta decir que Hezbollah fue derrotado porque odian a Hezbollah. Quiero decir, Hezbollah ha sacrificado mucho por el pueblo palestino. ¿Qué han hecho ellos? Es decir, ¿qué han hecho por Palestina? ¿Qué han hecho cualquiera de estos países por Palestina? ¿Cuáles de estos países están sancionados? ¿Cuáles de estos países han sido castigados por Estados Unidos? Ni uno solo. ¿Cuál de ellos ha pagado un precio? Y siempre ponen excusas. Un día dicen, bueno, no, detrás de las cortinas, Irán está haciendo un trato. Vale, ahora Irán ha sido bombardeado. ¿Y ahora cuál es la narrativa? Así que siempre es algo negativo. Dirán que la resistencia ha sido derrotada. Recuerdo que después del alto el fuego, estas personas hablaban con tal desprecio de Hezbollah y se regodeaban de que según ellos Hezbollah había sido derrotado. Se regodeaban de que Hezbollah había sido derrotado. Estas personas tienen problemas. Tienen que replantearse las cosas. Y creo que toda su visión del mundo tiene un problema. Tienen que mirar profundamente en su interior y reflexionar sobre qué es lo que está mal en ellos mismos para pensar y comportarse de esta manera y para mostrar tanto odio, un odio tan irracional. ¿Por qué temen tanto a Irán? ¿Por qué temen tanto a la resistencia? La resistencia todo lo que ha hecho es mantener vivo el nombre de Palestina. Nadie más ha hecho eso. Y por cierto, cuando hablé sobre Bosnia, también fue Hezbollah quien fue a Bosnia, y Hezbollah fue a Yemen para ayudar. Por lo que estamos escuchando, no tengo acceso a ese tipo de información, pero Hezbollah ha mostrado imágenes de sus mártires que estuvieron previamente en Yemen, así que ayudaron a fortalecer la resistencia en Yemen. Pero estas personas, movidas por este odio irracional y esta ideología takfirí, y está promovida por personas a las que podría nombrar, conozco a algunas de estas personas, las he conocido, he estado con ellas, no quiero hablar de nadie que no esté en línea ahora mismo y que no pueda defenderse. Pero el punto es que forman parte de esta narrativa. Contribuyen a la narrativa occidental. Contribuyen a la narrativa antirresistencia. Atacan constantemente a Irán y a Hezbollah. Sin embargo, Abu Obeida sigue agradeciendo a Irán, Yemen y Hezbollah, pero ellos fingen que no lo oyen. No ha agradecido a nadie más que a estas entidades, pero ellos fingen que no lo oyen. ¿Por qué? Porque están atrapados en esta visión del mundo tan extraña que tienen.